Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, gracias por acompañarnos una vez más en un programa desde el emparrillado cuyo titular Jorge Torres nos cede los espacios al Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano para nosotros poder llevar las tradicionales cápsulas del fútbol americano, la verdadera historia del fútbol americano estatal. Agradecemos al ingeniero Arnoldo Solís Covarrubias por ser un gran impulsor del deporte y poder que nos preste las instalaciones de Radiotech. Agradecemos también a nuestros amigos David Valdés, que el día de hoy no pudo acompañarnos por cuestiones de trabajo, a nuestro amigo Francisco García, que tampoco pudo acompañarnos por cuestiones de personales. Gracias a Jorge Torres por cedernos los espacios de su programa para nosotros poder dar a conocer la historia del fútbol americano. El día de hoy nos acompaña pues una gran persona, es un ícono dentro del fútbol americano. Todo el que jugó fútbol americano lo debe de conocer. Sin más preámbulos, les presento al ingeniero Andrés Mario Perales López. Él es ingeniero civil. Él empezó en el fútbol americano en 1973. Mejor conocido como el Coach Johnny, que ahorita nos va a explicar por qué el Coach Johnny. Coach, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa para que dé a conocer su verdadera historia dentro del fútbol americano. Ok. No, gracias a ustedes por iniciar esta ¿cómo se podría decir? Seguir viviendo lo que es el fútbol americano y recordando cosas como esta que me están preguntando aquí por qué el apodo del Johnny. Así es, mi coach. Bueno, mi coach, vamos a platicar. Usted inició en el año de 1973, nos platicaba que empezó con los Cóndores de la ETIC 110, los famosos Cóndores. ¿Qué nos puede platicar ahí de esa historia vivida en esas épocas? Como jugadores, en la época de mi escuela secundaria, hice el intento de estar en el equipo de Cóndores, pero ahí hubo las cosas que de repente pasan. Hice el intento en las situaciones que ponen ahí de entrenamiento de golpeos, me pasó algo ahí que ya no me quedaron ganas de regresar al otro día al entrenamiento, y ahí fue mi primer intento. Ya después el siguiente año ya nos quedamos ahí porque pues ya era casi terminando el periodo de la escuela secundaria. Y pues lo más que recuerdo ahí que en el equipo era exactamente, se tenían los 22 cascos, ¿sí? Y las sombreras también, ¿sí? Lo que pasaba era para usarlo como funda, como los dentros que llevan los nitros y las tablas, ¿sí? Nosotros mismos llevábamos de nuestra casa revistas de selecciones para usarlas como tabla y robarnos la estopa de los talleres de ahí de la escuela para usarlos como nitro. Y así pues fue muy el recuerdo de estar de iniciarme como jugador ahí, y pues muy padre todo, hicimos muchos amigos, que gracias a Dios todavía hay mucha gente que vive y que todavía vive en la historia de lo que fue el equipo de Cóndores. Y más que nada pues recordarme al primer coach que tuve fue Chazo Rodríguez, ¿sí? Él en esa época era prefecto de ahí de la escuela y era entrenador del equipo de fútbol americano. Y pues ahí estamos, y pues yo creo fue mi primer entrenador, fue gracias a él que estuve en el fútbol. Que se enfermó de fútbol americano. Fútbol americano. Es así decía el coach Cayetano, nos lo comenta el licenciado Castillejos, presidente nacional del Salón de la Fama. Coach, ahí en los Cóndores nació el Coach Johnny, nació el Johnny. El apodo del Coach Johnny, sí,
es una historia que yo le digo que es muy larga y muy difícil de contar, sí, pero ahí el apodo que viene, como el coach Johnny, había unos personajes de los polivoces, que era Agallón Mafafas y Juan Garrison, y el apodo de ahí fue porque cuando yo estuve entrenando, empecé a entrenar ahí, usaba zapatos de seguridad, sí, y short, y pues de ahí fue donde me sacaron el apodo, y pues gracias a la raza ahí que todavía se hace que recordamos todo eso, se hace todavía el relajo ahí con ese apodo. Ya después de ahí pasamos a jugar al bachillerato y entramos al equipo del Ateneo Fuente, y ahí ya fue cuando me cambiaron ahí un poquito el de Juan Garrison al apodo del coach de Johnny, perdón. De Johnny, bien. Entonces, en los Cóndores duró un año, su último año de secundaria, sí. Y de ahí inmediatamente pasa con los daneses del Ateneo Fuente. Sí, a formar parte del equipo de novatos del Ateneo. Cuyos entrenadores eran... Era el coach Castro. Paz descanse. Que en paz descanse, perdón. A Morales, Cubano Morales, sí, Nicolás Valdés, Jesús Calvillo, hay otro que se me está escapando, y el utilero, pues esos nunca los olvidas, el utilero era, le decíamos el chupe. El chupe. Sí, ahí queda, ahí todo eso va. Y ahí siguió su carrera como guard ofensivo. De guard ofensivo. Sí, ahí también tuve otro apodo. Había un jugador de la categoría intermedia, se llama Inés Hernández, ¿sí? Y al momento de que yo llegué a entrenar ahí, las cosas que hacía, también por el mismo, el parecido físico con él, me pusieron ahí el apodo de Inesito, así me decían. Y yo era fan, era de uno de mis ídolos de ahí, del equipo intermedio de la Ateneo. El coach Inés Hernández. Gran jugador también, era también guard ofensivo. Sí, guardia ofensivo. Sí, era muy buen jugador. Después pasó como a ser entrenador de los Castores de Ingeniería Civil, dejando pues muy gratos recuerdos ahí con todos ustedes. Sí, también. Y ahí en los daneses, ¿qué anécdotas nos podría contar con sus compañeros? ¿Quiénes jugaban con ustedes? ¿Quién era su línea ofensiva? ¿Su quarterback? Pues ahí la compañeros que tuve del equipo del Ateneo en la categoría de novatos y después la intermedia, pues hubo varios. Uno de ellos es Jorge Dávila, la Pepa, el más chico de los Dávila, el más chico, Carlos Martínez Muñoz, el Takechi, y a otros ahí que pues nomás por apodo de la misma camada, de la misma generación, es el Herman, que ahorita está en la Cámara de Comercio. Sí. Después fue buitre. También fue Narrito. Y la Medusa y todo. Mi compadre, actualmente entrenador de la Ateneo, el head coach del equipo de la Ateneo Fuente, ¿sí? Alfonso Flores, alias La Víbora. Y entonces eso sí, pues anécdotas bastantes que pasamos por ahí en el transcurso de la preparatoria. Son muchas, son más pues más que nada lo que a mí me pasó fue que como pelón, así nos llamaban los novatos, a los de primer año del Ateneo, sí, como pelón. Fue la categoría de novatos, ahí fue
empecé como capitán del equipo también, y junto con otros compañeros, y después en la intermedia, al siguiente semestre jugamos la intermedia y ganamos un campeonato con el equipo de daneses, y es lo que más mejor me ha pasado ahí en el equipo. Sí, ya después ahí la mayoría del equipo fue base para que saliera el equipo de vaqueros de Liga Mayor, y ya pues nosotros nos quedamos ahí a suplirlos en la categoría intermedia. Sí, fue el máximo logro que tuve yo ahí en el Ateneo, pero es el que más me llama la atención como jugador ahí del Ateneo Fuente. Y de ahí se va al equipo de Ingeniería Civil. De ahí pasé a jugar una temporada en el equipo de Ingeniería, sí, porque ahí hubo un arreglo de cuando nos castigaron en la liga, en la UNEFA. Nos castigaron, nos retiraron, se hizo ahí un arreglo que podíamos jugar categoría intermedia, junto con con los equipos de las facultades de la universidad, y ahí ahí ganamos un campeonato de intermedia con ingeniería. Y ya después de ahí terminé de jugar ahí, y ya me invitaron, el coach Inés Hernández me invitó como entrenador ahí a la Facultad de Ingeniería. Se reunió con su coach. Sí. Oiga, coach, entonces usted ya había jugado Liga Mayor cuando jugó después en Ingeniería Civil. Ah, ok, sí. Y luego los castigaron como vaqueros. Como vaqueros, sí. Tenían unos adeudos ahí no sé, con la UNEFA o el arbitraje, creo que el arbitraje. Ah, qué caray. Fue un error administrativo. Así es. Okay. Y ya, pues desgraciadamente era mi cuarto año. Yo ya lo había tomado como finalizar la carrera de jugador. Pero pues ya ver, las consecuencias son que nos dieron chance de jugar en intermedio. Lo aprovechamos también. Qué bien. Hey. Y luego de ahí de Ingeniería Civil, ¿qué siguió? Ahí mismo cuando estaba como entrenador de ingeniería, el coach Castro, que fue mi entrenador, en el Ateneo Fuente, sí. Y que gracias a él pues también le hicimos ahí ahí le ayudábamos a coachar de los equipos infantiles cuando empezaba a salir la raíz, sí. Y ahí me invitó el coach Castro a formar parte del equipo de Lobos, ya para seguir ahí en la Liga Mayor, como coach de Liga Mayor. Ok, entonces usted iba compaginando su carrera de jugador con su carrera de coach, y aparte con la escuela. ¿Cómo tenía tanto tiempo para hacer tantas cosas? No, así se dan eran tiempos diferentes. Las cosas, sí, porque no te dejaban, no podías jugar si no tenías estudios. Así, si no estudiaba, no podía jugar eso. Anteriormente así era. Y luego llega como coach con el equipo de boxers, su primer equipo, que duró un año. Sí, duró por lo mismo que nos invitaban ahí. Más bien le mandaban decir al coach que no tenía entrenadores que pudieran ayudar ahí a los equipos infantiles. Y ahí sí me fue muy bien, porque los chavos que ya estaban ahí como coaches eran exjugadores de ahí del equipo. Cuando llegué a coachar ahí en la categoría de hormiguitas, y yo como jugador, ellos eran exjugadores de ahí de boxe, y ahí compaginé muy bien. El coach era Saúl, él que creo que es médico veterinario, estaban más chavos que yo, y el otro, nomás me acuerdo de él que le decíamos Mollete, él salió de ahí
de la Narro, salió a estudiar ahí, es ingeniero agrónomo también, y pues compaginamos ahí muy bien los tres, inclusive a una defensa que formé yo, que puse yo, le pusieron el nombre de defensiva Johnny, así también pues más que nada busca uno para que los chavos lo capten, sí, sí. Y ya ahí estuve con Boxer, ya después ahí regresé, continuamos jugando ahí y ya después también me invitaron al Club Potros. En Potros duró varios años. Ahí duré un buen rato, casi 20 años también. Casi se hizo dueño de Potros. No, pues que es muy bonito el ayudar a la gente. Como mucha gente antes lo tomaba Potros como equipo de gente que, porque es de ahí de la gente de la provivienda, de menos posibilidades económicas y todo eso. Y pues es muy bonito de entrenar y enseñarles a los chavos, sí, el fútbol americano, más que nada pues su vida social y pues como todos tienen sus problemas y ahí pues gracias a Dios salimos adelante. Estamos así haciendo cuentas, así a grosso modo, coach. Usted tiene 45 años metido dentro del fútbol americano, más o menos. Más o menos. En 45 años, imagínese toda la cantidad de gente que ha pasado, sí, que ha conocido, que ha entrenado. No, y sí me ha pasado porque pues, mucha gente me saluda y muchas veces no se acuerda uno de ellos y pues es que me dicen, es que yo lo vi y estaba dudando en decirle o preguntarle que se iba a acordar. Dice, hasta que ya le vi el nombre que trae en la gorra, y ya me animé a preguntarle, ¿sí? Y así es como recuerda uno con quienes son por los apodos, la mayoría de las veces por así los es. apodos. Duró como coach de los Lobos, ¿cuántos años? Ahí está, de Lobos hasta ahorita. Hasta ahora en enero, Pues, ¿o todavía sigue? No, ya ahorita ya estoy retirado de la universidad, ya no pertenezco ya al equipo. No, pues ¿cuántos serán? Unos 28. ¿Cuántos profesionistas han pasado por...? Pues gracias a Dios ese es el gusto que uno tiene cuando te saluda la gente. Que salieron más que nada, gente de bien. gente, no gracias a Dios, que no andan por otros lados. Y pues gracias a Dios ahí hemos estado muy bien y la gente que ha salido, que ha terminado sus estudios, pues está yéndoles bien. Actualmente ya se encuentra usted jubilado, ya es retirado de todo lo que es el fútbol americano, o todavía le quedan más ganas. No, pues es que por decir cuando me encontraba así a la gente, el coach, todavía no se jubila, y cómo le ha ido y todo, pero todavía no se jubila, le digo, no, todavía no, y no me voy a jubilar hasta, sino que y luego ahora que ya tomé esa decisión, ¿sí? ¿Y ahora por qué? ¿Ahora qué va a hacer? Y que digo, Pues ¿qué va a hacer? Pues ojalá que todos esos exjugadores que pasaron, que tuvieron parte de la formación del coach, pues estén en posibilidades de formar equipos, o un coach que esté, o dueño de AFAIS, de infantil. Pues aquí tienen un gran coach con gran experiencia de liga mayor, de toda su vida. Así entonces es tiempo de regresar a algo. Pues coach, algo que nos quiera agregar. No, pues nada más pues darles las gracias a ustedes por como dijeron, por tomarnos en cuenta todavía, pero hay también para que me tomen en cuenta, también entreno equipos de fútbol bandera. Tochito. De femenil y de niños. Pues ojalá que toda la gente que nos escuche, que nos ve, pues recuerde y sean agradecidos
si tienen algo que ofrecerle al coach, pues ya no es por cuestiones económicas, es Ya por no más cuestiones es de que tenga motivación de vida, de volverse No, a sentir, está bien. de sentir el gusanito del fútbol, porque estaba muy enfermo nuestro coach Sí. del fútbol americano, no se malinterprete. Y qué bueno que le tocó a usted vivir la época dorada del fútbol americano, una época muy romántica, donde había mucha pasión entre los equipos. Formé parte del staff del equipo de la década de los 80s con ingeniería civil. Órale, y también fue coach de los Dinos. También fui en una temporada, la primera temporada fui coach del Cuando Dinos. quedaron... No, fue en segundo fue lugar, año. la siguiente. Pues fíjese toda la experiencia que tiene el coach Johnny, y pues le damos las gracias por aceptar esta invitación. Hay muchas cosas que se nos quedan, pero el tiempo apremia. Está Y bien. lo dejamos abierto para una nueva entrevista. Ojalá nos puedan mostrar fotografías de los Cóndors, de todo eso, esa gran historia. Ahí está bien. Pues Sí. les agradecemos, amigos, que nos hayan sintonizado. Los esperamos en un próximo programa y le agradecemos públicamente al coach Johnny que haya accedido a esta entrevista. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes.